Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterio. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en su programa Criterios, para seguir analizando esos acontecimientos que suceden a nivel nacional y de qué manera los podemos analizar, de qué manera los podemos ver. En esta ocasión vamos a estar analizando qué es lo que está pasando respecto a la Policía Nacional Civil. Se ha mencionado que en los últimos días han habido despidos injustificados. Y también no se puede dejar de lado el discurso del presidente de la República, Nayib Bukele, cuando inauguró el cubo que actualmente se ubica en Mexicanos, y la referencia que él hacía a que muchas de las cosas malas que han pasado en este régimen ha sido culpa de los mismos agentes de la Policía Nacional Civil. Bueno, eso y más hay que analizarlo con nuestro invitado especial, quien es Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Marvin Reyes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por el espacio, ¿verdad? Es muy importante estos temas que se analicen desde la perspectiva de la realidad que nosotros estamos viviendo. Desde luego, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos entrando en materia con ese primer punto, que es que el presidente Bukele menciona que determinadas situaciones en el actual régimen de excepción ha sido meramente culpa de los agentes de la Policía Nacional Civil. A ver, ¿esto lo podemos ver como algo certero? ¿Es correcto lo que el presidente plantea? ¿O es que hay algo más detrás de todo esto? Por favor, Martín. En este sentido, el presidente llegó en una comisión a inaugurar uno de estos cubos en la zona de Mexicanos, específicamente en la zona de La Montreal, donde quemaron un bus los pandilleros hace algunos años y asesinaron varias personas. Él hizo referencia a ese evento durante la inauguración de este cubo, pero también dijo de que más de 3.000 personas ya habían sido liberadas porque eran inocentes durante este régimen de excepción. Y podemos ver nosotros una situación que ya la habíamos abordado como movimiento de trabajadores de la policía cuando el régimen de excepción tenía 15 días de vigencia. Nosotros en ese momento, mediante una conferencia de prensa, expusimos la problemática que se estaba generando debido a capturas de personas que no tenían absolutamente nada que ver con estructuras de pandillas. En ese momento, una serie de críticos destructivos salieron diciendo de que personalmente yo estaba defendiendo pandilleros, que yo representaba pandilleros, que como ya no me iban a dar la extorsión, ¿verdad? Yo estaba abogando por ellos. El discurso de la mayoría. Exactamente, y empezaron a surgir una serie de críticas de ese tipo. Nosotros, con esta afirmación del presidente, comprobamos que realmente sí se estaban capturando personas que no tenían nada que ver con pandillas, ¿verdad? De boca del propio presidente. Entonces los que hablaron todas esas cosas, ¿verdad?, que despotricaron en mi contra, han quedado en ridículo, ¿verdad?, porque se ensañaron diciendo esa ensarta de mentiras, cuando de boca del propio presidente habla de más de 3.000 personas que ya salieron y que estas son inocentes. Que habla del 5%, que en su momento Félix Ulloa decía, mire, sí, este régimen ha sido exitoso, pero no hay que dejar de lado que en efecto hay un 5% de fallo, como él decía, de imprecisión, que eran esas personas inocentes que, como usted decía, ya el presidente mismo mencionó, son 3.000 que no tienen nada que ver con pandillas. Exactamente. No lo dijo la oposición. Exactamente, lo dijo él, ¿verdad? El máximo exponente de este régimen de excepción, pues, ¿verdad? Él lo ha promovido y lo han utilizado y prorrogado durante casi un año. Sí. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos que hay que resaltar de este discurso del presidente? Número uno, se comprueba que inocentes han sido capturados y son grandes cantidades, más de 3.000 que ya salieron
y que presumiblemente hay otros miles que están presos que deberían salir, ¿verdad? Porque son personas inocentes. Número dos, el presidente no se disculpó, ¿verdad? No pidió perdón a estas víctimas del régimen, ¿verdad? No pidió perdón, ¿verdad? Eso hay que resaltarlo, porque el presidente tendría al menos que haberse disculpado con estas personas que han estado 6, 7, 8 meses presas y que han salido mal, les arruinaron la vida, perdieron sus trabajos, han salido enfermos física y psicológicamente, ¿verdad? Entonces, y ahí se habla de aquellos que lograron salir caminando y no de los que salieron para el cementerio. Ese es otro punto, ¿verdad? Más de 120 personas han fallecido dentro del régimen penitenciario. 120. Más de 120 han muerto, unos que se ha comprobado que son homicidios, que deben ser investigados, otros por que no los atendieron en sus padecimientos crónicos que llevaban o padecimientos médicos, y otros que no se sabe en qué condiciones fueron o les causaron la muerte ahí al interior de los penales. Se han mencionado casos de tortura. Se han mencionado casos de tortura. Es más, la ONU citó a varios funcionarios de este gobierno para que explicaran cómo estaba esa situación de las torturas, y fueron a hacer un papel torpe frente a la ONU, ¿verdad? No pudieron justificar ese tipo de escenarios de torturas, y la ONU los cuestionó, porque resulta que la ONU ya tenía informes previos y lo que quería era comprobar o refutar lo que los funcionarios iban a decir en ese, digamos, en ese informe, ¿verdad? Y realmente no coinciden los datos que tenía la ONU con lo que fueron a decir los funcionarios. Lamentable. Era un papel totalmente mediocre, torpe que fueron a hacer, no pudieron justificar ese tipo de atrocidades que ya no deberían darse en el país. Ahora bien, el presidente también dice que estos son errores de la policía, ¿verdad? Dice de que la policía o los policías a nivel del mundo capturan inocentes, ¿verdad? Y que no están exentos de cometer errores. Sí, pero aquí vamos a analizar una situación. La Policía Nacional Civil puede capturar personas bajo 4 circunstancias principales. Número 1, en flagrancia, ¿verdad? Cuando se está cometiendo un delito o se acaba de cometer un delito. Desde luego. ¿Verdad? Esto, para que la gente lo entienda, un tipo asesinó a una persona. Venía la patrulla y justo en el momento lo observaron y lo capturaron. O justo iba corriendo después de cometer el homicidio, la policía lo vio, le dio persecución, lo capturó, ¿verdad? En flagrancia. Número 2, con orden judicial. Desde un tribunal se emite una orden de captura y los policías van y buscan a la persona, lo capturan. Número 3, en cumplimiento de órdenes administrativas emitidas por la Fiscalía. La Fiscalía establece los parámetros para que esta persona que se está buscando no vaya a escapar y emiten esta orden administrativa. Y número 4, por orden de apremio, cuando una entidad, ya sea judicial o administrativa, requiere la presencia de una persona y esta no llega. Lo mandan una cita, le mandan la segunda, la tercera, la cuarta dice el juez o la persona encargada del ente administrativo, vayan a traérmelo con la autoridad. Esta persona no quiere comparecer, a las buenas lo voy a hacer que venga y comparezca a la fuerza. En esos 4 momentos, la policía puede detener a cualquier ciudadano. Por sospechas no puede detener a nadie. Que el policía diga, yo creo que aquel puede cometer algún robo, lo voy a detener. O sea, es ilógico, no puede hacer eso. O sea, no puede capturar inocentes, o sea, no debe. En el caso del régimen de excepción y de las pandillas es bien complejo. Para capturar pandilleros se tiene que tener un análisis previo con información de inteligencia, ¿verdad? Los equipos de inteligencia de la policía recopilan información del lugar, de las zonas donde los pandilleros se mueven. El Departamento de Investigaciones tiene un área que se llama estructuras, ¿verdad? Que ellos recopilan información de los pandilleros. ¿Dónde los tienen ubicados? Y los tienen ubicados y cuál es su función, desde el líder hasta el último colaborador. O sea, lógicamente hay algunos que no están ahí porque no se tiene toda la información. Ahora, con estos datos se puede capturar pandilleros, ¿verdad? Pero solo porque alguien llame y diga, mire, yo creo que mi vecino colabora con pandillas. O
O sea, no lo van a ir a traer por eso. Y aquí el problema... Que de hecho en este régimen ha sucedido eso, que algunos vecinos por represalias, digamos que le debe algún dinero o que le tiene celos de algo, ha mandado a llamar a policía y le dijo, mire, él es pandillero, sin serlo, por mera represalia, digamos, por el pago de una deuda. Exactamente. Y estos son aspectos que nosotros señalamos a 15 días de vigencia del régimen de excepción, y es más, nosotros le hicimos ver a los policías, a los compañeros, que tenían que apegarse al marco jurídico de nuestro país, a la Constitución, el respeto a los derechos humanos, y que capturaran únicamente delincuentes. Pero resulta, el problema aquí se originó por los jefes policiales, ¿verdad? Que ellos impusieron cuotas de detenidos diarios. Okay. Ese es un y hablando de eso, el presidente de la República podría haberse referido a una estructura de corrupción dentro de la Policía Nacional Civil y que fuera este el motivo por el cual más de 3.000 inocentes habían sido detenidos. Hay que analizarlo tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Para nadie es un secreto que en los últimos meses, con el régimen de excepción, se había estado comentando que algunas delegaciones de la Policía Nacional Civil pedían cuotas de detenidos. Algunos dicen que por cada delegación debían haber 6 detenidos al día, otros que de 10 a 20. En todo caso, sí se mencionaba que ciertas estructuras estaban corrompiendo a la PNC. ¿Podría el presidente de la República, Nayib Bukele, haberse referido a estas estructuras cuando menciona que esta institución es la responsable de estos 3.000 inocentes? Marvin. En tal sentido, nosotros hicimos referencia a esta imposición de parte de los jefes policiales de obtener un cierto número de detenidos por día. Esto llevó a cometer excesos en este régimen de excepción, capturar personas que no tenían nada que ver con pandillas, y lo hemos corroborado a través del tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo da las mejores respuestas. A nosotros nos ha dado la razón, ¿verdad? Irrefutablemente. Nada menos ayer hablaba yo con un compañero agente, donde él nos expresaba que efectivamente un jefe policial a él le dio la orden de capturar a unas personas ebrias que estaban por ahí departiendo en una esquina. Que estaban ebrias y que las catalogara como pandilleros. Como pandilleros, exactamente. Que los capturaran por el régimen de excepción, ¿verdad? Y hubo una discusión de los policías con el jefe, y al final ellos desistieron de eso, porque no podían aplicarle el régimen de excepción a una persona que no tenía nada que ver con pandillas. Ese es el grave problema que se generó, y esto empujó a muchos policías a no contradecirle a los jefes y a capturar personas que no tenían nada que ver con esas estructuras. Y ahí está el resultado. El resultado es que de boca del propio presidente dijo: más de 3.000 personas inocentes ya fueron liberadas. Pero aquí falta un detalle. El problema que se puede venir, que nosotros ya lo estuvimos visualizando y les estuvimos también haciendo el conocimiento al personal, es que estas 3.000 y tantas personas pueden demandar al Estado, ¿vea?, por haberlos metido presos sin tener nada que ver. Y si ellos tienen
documento que emitieron en los tribunales, donde están absueltos de todo delito, perfectamente pueden demandar al Estado. ¿Y quién va a pagar al final estos errores? Va a pagar el policía, el agente del nivel básico. Como dicen... ¿No lo van a pagar los altos mandos? No. Los altos mandos quedan exentos. No, ellos siempre quedan exentos. Como dicen, la pita siempre se revienta por lo más delgado. Y aquí lo más delgado es el nivel básico. Los agentes, hacia ellos va a ir enfocado cualquier resultado adverso de demandas que se presenten por parte de personas que han sido afectadas con el régimen. Nosotros se los hemos hecho ver que aquí ningún jefe va a meter las manos por ello, ni el ministro de Seguridad, ni el director, ni mucho menos el presidente, ¿verdad? Quien va a pagar estos errores, como dicen ellos, va a ser el agente. Eso es lo que nosotros hemos visualizado, ¿verdad? Porque al final ellos siempre se van a lavar las manos y van a decir, bueno, nosotros dimos una orden que era contra pandilleros, en ningún momento dijimos que fueran a capturar inocentes. Perfectamente se lavan las manos e incluso pueden evocar el protocolo que ellos mismos difundieron, ¿verdad? Porque se difundió un protocolo de actuación por parte de la dirección de la PNC que a todos les debió haber llegado la forma como se iba a proceder para capturar en el régimen de excepción. Bueno, nosotros difundimos el protocolo. Es más, obligaron a los policías a que se metieran a una plataforma digital y sacaran un curso de derechos humanos, todos, sin excepción, durante el régimen. Y que de una vez ahí al correo les llegaba el diploma que habían pasado el curso de derechos humanos. E incluso pueden evocar eso. ¿Para que nadie alegara ignorancia? Para que nadie alegara ignorancia, exactamente. Y el curso de derechos humanos estaba enfocado precisamente en eso, en el régimen de excepción. Entonces ellos pueden lavarse las manos fácilmente y decir, aquí está el protocolo que nosotros les dimos. Aquí ellos todos sabían de derechos humanos, aquí está el curso que todos sacaron durante el régimen de excepción, ¿verdad? Nosotros no tenemos problemas. ¿Quién? O sea, que ellos con... A ver, entonces podrían mencionar, ellos con conocimiento de causa, ellos bien formados en derechos humanos, decidieron actuar por voluntad. Exactamente, y la responsabilidad se la van a trasladar al policía que anda en la calle, a la gente. Por eso es que nosotros, desde la organización del Movimiento de Trabajadores de la Policía, les hicimos ver esos problemas con mucho tiempo de antelación. 15 días tenía el régimen de excepción cuando nosotros lo dijimos, ¿verdad? Pero se continuó, pero tiene una base, ¿verdad? Tiene una base y es una base política, porque los jefes policiales, por quedar bien con el presidente, por cumplirle las cuotas que estaban exigiendo, presionaron al personal, ¿verdad? Ahí hay que ver la responsabilidad de ellos y la instrumentalización política que le hicieron a la policía a través de los mandos, ¿verdad? Porque muchos de ellos amenazaron al personal diciéndoles, ustedes están en contra del presidente si no capturan. O sea, ¿cómo van a estar en contra del presidente si el policía no se debe al presidente, ni al ministro, ni al director? El policía jura por la patria, ¿verdad? Por Dios, por el pueblo, no jura a ningún presidente. Entonces, ahí nosotros hemos podido evidenciar una manipulación política de parte de los jefes policiales que siguen una línea partidaria, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Porque hay muchos jefes policiales que ellos han actuado conforme a la ley, ¿verdad? Una duda, a ver, ¿podría haberse dado el caso de que algunos jefes, cuando detectaban que los agentes no querían obedecer órdenes de capturar un determinado número de personas, casi que al azar, pudieran amenazarlos con acusarlos de ser pandilleros? No, sino de estar en contra de las medidas. Solo estar en contra Sí. del régimen y del presidente. En contra de las medidas y en contra del presidente o a favor de delincuentes, ¿verdad? Lógicamente, nosotros nunca vamos a estar a favor de ningún delincuente. Desde luego. Es más, se han sacado de las calles a miles y miles de pandilleros, al punto, bueno, nosotros hemos tenido información en las últimas semanas que prácticamente las estructuras de pandillas en los territorios ya no existen. Habrán quedado algunos remanentes, ya vestigios de la pandilla. Y en efecto, la mayoría de estructuras ya no existen. La mayoría de estructuras ya no existen. Lo que ha quedado son remanentes. Y en algunos lugares donde ha sido fuerte la pandilla, han creado pequeños consejos de 4 o 5 pandilleros que están bien ocultos. ¿Consejos de pandilleros? Así se llaman, pequeños consejos, así les llaman ellos, ¿verdad? Pequeños consejos de 4 o 5 y nombran a un menor de edad para que éste sea los ojos y oídos en la calle y
cobre la extorsión a quien él pueda, ¿verdad? Esta es la forma de operar que ha quedado en la pandilla ya reducida. En otros lugares se han dedicado a robar, se han dedicado... Los robos han aumentado. Sí, por ahí en las redes sociales la ciudadanía menciona que ese es el nuevo modus operandi de las pandillas, que se han dedicado meramente al robo. A robar, se han dedicado a robar y a mover droga en pequeñas cantidades, ¿verdad? A eso se han quedado los pocos que están en los territorios todavía. Y hay otro detalle, lo que no se ha podido desmontar es las zonas territoriales con fronteras invisibles que ellos crearon a través del tiempo. Por ejemplo, si yo menciono Santa Tecla, la gente dice MS. Si yo menciono Cimas de San Bartolo, inmediatamente 18. Entonces, esos esquemas digamos, sectorización de territorios de pandilla no se ha eliminado, porque la gente siempre tiene aquello en la mente de decir, en tal colonia son MS, en tal colonia son 18, en tal colonia son revolucionarios. ¿Una cuestión psicológica? Eso no. Eso está digamos, todavía en, digamos, el mapa mental de los ciudadanos. Todavía está ahí, porque alguien de una colonia donde ha sido dominada por la pandilla MS tiene todavía su reserva de irse a meter donde todavía se menciona que era colonia de la 18. ¿Verdad? Esos esquemas todavía no se han eliminado, ¿verdad? Eso hay que eliminarlo. Pues sí, porque ¿cómo van a dividir ellos el país? Un departamento es MS, otro es 18, ¿a cuenta de qué? Si ellos no son dueños de ningún territorio, ¿verdad? Eso hay que eliminarlo, ¿verdad? Y aparte de los pequeños grupos que todavía han quedado, esos pequeños consejos que le menciono, deben ser erradicados ya para que podamos estar hablando de una reestructuración de la sociedad, porque hace falta mucho, hay que reestructurar la sociedad. Ok, pero por ahora, sabiendo que estas estructuras ya no existen, sabiendo que el presidente ha mencionado que ya hay 3.000 personas liberadas que no tenían nada que ver con pandillas, solo 3.000 de las más de 60.000, ¿sí? Estamos hablando de exactamente de un 5% más o menos. Fuera de todo eso, podemos mencionar que el régimen de excepción sí ha funcionado para eliminar todas esas estructuras. Sí, definitivamente ha funcionado en el sentido del combate a las pandillas, ¿verdad? Hasta ahí. Pero el problema es que aquí se ha extralimitado, como lo hemos abordado esta noche. Se han capturado personas que no tienen nada que ver con pandillas, ¿verdad? Ahí está ya declarado por el presidente, y hay más todavía que deben salir. Aparte de eso, se le ha aplicado el régimen de excepción a personas que reclaman sus derechos. Por ejemplo, el caso de los trabajadores de la alcaldía de Soyapango, que fueron detenidos, sí, y les aplicaron el régimen. El otro trabajador de la alcaldía de San Marcos, que le aplicaron el régimen también. Entonces, estos aspectos ya se salen del contexto para lo que se está promoviendo el régimen de excepción, ¿verdad? Porque se lo están aplicando a cualquier persona, y eso no es correcto, ¿verdad? Y menos digamos, a trabajadores organizados que están reclamando porque no les pagan su salario. Eso, bueno, aquí no se había visto. Captura de periodistas no ha llegado todavía. No sabemos todavía no sabemos si puede llegar. Ajá. Pero sí ya cometieron el error de meter presos a sindicalistas porque reclaman sus derechos, y eso es grave. Ok. Fuera de esto, ¿ha habido violación en este régimen hacia los derechos laborales de los agentes de la policía? Sí, ¿O se ha escuchado? Sí, definitivamente. Por ejemplo, durante este régimen se aprobó un decreto para despedir a policías por el hecho de tener 60 años de edad o más. Los denominados despidos injustificados. Son despidos forzosos. Forzosos, ¿verdad? Porque aquí, en el país, una persona puede seguir trabajando si así lo desea, aunque cumpla los 60 años. ¿Verdad? Si él se siente en sus capacidades físicas y mentales apto para seguir trabajando y lo manifiesta, el empleador debe darle todo el espacio para que él continúe ejerciendo sus labores. Pero resulta que en la policía no, ¿verdad? Ahí de la manga de la camisa, el día 30 de marzo, casi recién aprobado el régimen de excepción, promovieron un acuerdo interno firmado por el director de la PNC para retirar forzosamente a todos aquellos policías que ya tenían 60 años o más. Y lo convirtieron en ley el día 11 de mayo
cuando en la Asamblea Legislativa presentaron un anteproyecto para que fuera aprobado este decreto de retiro forzoso para todos los mayores de 60 años y el que fuera cumpliendo 60 años. ¿Qué pasó? 2022 despidió 1.600 trabajadores del 1 de abril al 30 de noviembre, trabajadores de la PNC de todos los niveles. 1.600. 1.600. 2022 ha sido el año de los despidos en la PNC. Ahí se fueron oficiales tanto del nivel superior, ejecutivo, y personal básico y personal administrativo. 1.600. Ok. 1.600 agentes de la Policía Nacional Civil despedidos. Como tal, el sindicato ha hecho algo para intentar reinstalarlos en sus respectivas divisiones. Eso tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a Tal cual como cerramos el bloque anterior, Marvin Reyes menciona que el dato es de alrededor de 1.600 policías despedidos forzosamente en el año 2022 desde la apertura del régimen de excepción. Pero como tal, estos policías o exagentes se han quedado con los brazos cruzados, se han manifestado, han intentado hacer algo para que los reinstalen o simplemente deben aceptar que ya jamás volverán a la institución. Marvin. En tal sentido, nosotros hemos promovido varias iniciativas, por ejemplo, para que se modifique ese decreto de retiro forzoso, porque resulta que dentro de los aspectos del retiro forzoso han considerado una especie de compensación económica, no es una indemnización, ¿verdad? Porque las indemnizaciones son un salario del último devengado por cada año de servicio, ¿verdad? Un salario mensual. Se considera también el pago de vacaciones, el pago del bono anual que reciben los policías y el pago de aguinaldo, ya sea proporcional o total, según sea el caso. Pero aquí al personal no le dieron esa oportunidad de opinar o de proponer eso. Simplemente aprobaron ese decreto de manera expresa en la Asamblea Legislativa por parte del oficialismo y se estableció que para el personal administrativo y los oficiales solo iban a recibir 12 salarios del último devengado. Si trabajó 30 años, solo le van a reconocer 12. 12 Sí, de 30. 12 de 30, exactamente. Y al personal básico, los agentes, cabos y sargentos, 24 salarios. Trabajó 30, solamente 24 le van a reconocer. ¿Verdad? Eso lo han establecido en ese decreto que es ley, ¿verdad? Y es permanente. Todo policía que vaya cumpliendo 60 años le van notificando y para afuera. El problema es que no han querido modificar eso para que se establezca un parámetro de indemnización de ley. Aparte de esos 1.600 despedidos hasta el 30 de noviembre de 2022, en diciembre se le suman 300 despedidos injustificadamente del programa de protección a víctimas y testigos. Son 300 supernumerarios que son personal especializado en la protección de víctimas y testigos. A ellos los despidieron a partir del 1 de enero de 2023, les empezaron a notificar el 23 de diciembre, sin considerar indemnización para ellos, sin pagarles absolutamente nada y sin decirles el por qué los estaban despidiendo. Esas son parte de las arbitrariedades que se han cometido aprovechando el régimen de excepción, ¿verdad? Porque la gente le meten el miedo de que los van a capturar si se manifiestan. Sin embargo, nosotros, parte de las acciones de presión que estamos haciendo al sistema para que reconozca los derechos laborales de los policías, son concentraciones masivas. El día 4 de enero, más de 300 trabajadores policiales despedidos, los acompañamos en un recorrido, en una concentración primero en El Salvador del Mundo y recorrido después hasta Casa Presidencial a entregar un documento al presidente. O sea, que vea la grave situación que está pasando al interior de la PNC respecto a estos despidos
y que no se continúen violando los derechos de los trabajadores policiales. Marvin, ¿han recibido amenazas? Por el momento no hemos recibido amenazas, ¿verdad? Pero sí hemos recibido represalias, ¿verdad? Porque dentro del recorrido de este gobierno nos han despedido 4 dirigentes del movimiento. Y resulta que el presidente Bukele, cuando era candidato, se reunió con nosotros y prometió reivindicar a los policías que habíamos sido afectados por el gobierno anterior del FMLN, pero ha hecho todo lo contrario. ¿Nunca se ha reivindicado a ninguno? No se ha reivindicado a ninguno. Es más, el día 20 de mayo del 2020 despiden a un dirigente del movimiento de los trabajadores de la policía en plena pandemia. Lo llaman al Tribunal Metropolitano, al Tribunal Disciplinario, para notificarle de su despido, ¿verdad? Por un proceso que, viciado totalmente, lo despidieron. En diciembre de 2021 despiden a la agente Nubia de León, ¿verdad? Ya dentro de esta administración, ratifican la destitución de otro compañero y el 13 de enero de 2023 despiden a otro dirigente del movimiento, ¿verdad? Que tenía una medida cautelar de la sala de lo contencioso administrativo de la anterior, y que esta sala que ha sido impuesta desempolvó el archivo, ¿verdad? El expediente que tenía más de 4 años de haber sido presentado, y estableció que los tribunales disciplinarios habían actuado conforme a derecho y que no había ningún tipo de mal procedimiento. Ratifican la sanción y despiden al compañero el 13 de enero, un policía con 28 años, 5 meses de servicio, sin indemnización, sin absolutamente nada. Entonces, todas estas cosas son violaciones a los derechos laborales y es una represión directa, dirigida esquemáticamente para golpear a los dirigentes del movimiento de los trabajadores. ¿Es una advertencia? Nosotros lo vemos como un acto de represión, ¿verdad? Como un acto de represión que busca intimidar, ¿verdad? Busca atemorizar al sector organizado policial para que no diga absolutamente nada, ¿verdad? Lógicamente nosotros eso no nos quita el sueño ni tampoco nos va a hacer desistir de nuestros objetivos, porque nosotros nos hemos trazado una ruta, ustedes ya saben cuál es. Entonces esa ruta es buscar los mecanismos legales, viables, para mejorar las condiciones de los policías, las condiciones laborales, sí, y las condiciones como seres humanos. Si al final son seres humanos, pues tienen derecho, son trabajadores, tienen derecho, pero en este gobierno se han generado acciones contrarias a lo que se prometió. El presidente es incongruente en sus acciones que promueve, ya siendo presidente, que cuando era candidato, que prometió una cosa, y al final son discursos demagógicos que no se cumplen ni se han cumplido. El presidente de la República podría haber estado consciente de todos estos actos arbitrarios. Hay muchos que mencionan que Mauricio Arreaza Chicas tiene muchísimo que ver. Claro, hay otros que mantienen el criterio que él se ha mantenido imparcial. El presidente conoce de todo esto, porque Arreaza Chicas no se manda solo. Si nosotros vemos la cadena de mando, el director de la policía, ¿a quién obedece? Al presidente de la República, únicamente, porque así es la línea jerárquica. El presidente pone al director de la policía. Entonces, Arreaza Chicas obedece al presidente. Y cuando Arreaza Chicas establece un parámetro, por ejemplo, de despedir personal policial, ¿a quién le va a informar él? No le va a informar al ministro, le va a informar al presidente. Mire, señor presidente, hemos decidido hacer esto. Sí. ¿Él le va a dar el aval o no le va a dar el aval? Lógicamente le dio el aval de despedir de esa gran cantidad de policías, de promover el despido de los 300 trabajadores supernumerarios de protección a víctimas y testigos. Pero esa no es una especie de contradicción cuando el presidente menciona que la responsabilidad de los inocentes ha sido culpa de la Policía Nacional Civil, y que también se mencione que Mauricio Arreaza Chicas le da todo reporte a él o se dirige conforme a lo que el presidente le menciona? Sí, lo que pasa es que en esto hay un juego perverso de no responsabilizarse de las acciones.
Bueno, con solo el hecho de que no se disculpó con estas víctimas, pues son víctimas inocentes, solo eso dice mucho, pues, ¿verdad? Si un presidente a través de sus funcionarios se han excedido con la población, bueno, yo como presidente lo más lógico es que me vuelo a ese director, ¿va? Hasta aquí llegaste, papá, hasta aquí llegaste a Reza Chicas, necesito tu renuncia mañana. ¿Tendría mejor que pedir disculpas el director de la policía? Sí, no. El presidente. El presidente de la no el director. No el director, porque el presidente es el que ha ordenado ese régimen de excepción, ¿verdad? Yo me quito a ese director, ¿verdad? Y pido disculpas al pueblo salvadoreño. Yo, ¿verdad? Como Marvin Reyes, si yo estuviera en ese puesto. Pero ahí vemos que no. El presidente tiene ese problema, que él no acepta los errores, no acepta sugerencias y mucho menos se va a disculpar. Nunca lo hemos visto pidiendo disculpas, por nada. Ha cometido una gran cantidad de equivocaciones y jamás lo hemos visto nosotros pidiendo disculpas, ¿verdad? Nunca. Y aquí en estos casos que son graves, ¿verdad? Porque se ha llevado a la cárcel a personas inocentes, han salido enfermos, les arruinaron la vida prácticamente, lo más lógico es eso, ¿verdad? Quitar al director de la policía porque no pudo establecer un parámetro de respeto a los derechos humanos, apegado al marco jurídico, respetando la Constitución, y me ha hecho quedar mal a mí como presidente. Me lo vuelo y le pido disculpas al pueblo, pero eso creo que no lo vamos a ver de parte del señor Bukele. Ok, Marvin Reyes, en otro orden, ¿qué es lo que está sucediendo con las nuevas multas de tránsito? A ver, estamos hablando que esto, en efecto, va a causar un reordenamiento en el sistema de transporte, que muchos no se la lleven, como se dice en el buen salvadoreño, de vivianes en las carreteras. Bueno, eso hay que analizarlo tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Tal cual como cerramos el bloque anterior, amanecimos con esas nuevas multas. Estamos hablando de que ahora las multas leves pasan a $50 y de ahí las demás a 100 y a 150. Si se le pregunta a los usuarios de los diferentes medios de transporte, mire, ¿está de acuerdo? Tenemos los dos criterios. Aquellos que mencionan que en un país con un salario mínimo de $360 no puede ponerle una multa de $150. Para otros esto es totalmente correcto, porque hay gente demasiado abusiva, que hay gente que no pone la vía, que se da el lujo de andar sin licencia, que también se da el lujo de no portar siquiera el extintor o otros documentos o instrumentos. Entonces, ¿fue pertinente esta modificación a las multas? ¿Cómo le va a afectar al pueblo salvadoreño? ¿Es para bien o es para mal? Marvin, por favor. En este sentido, primero hay que aclarar. La gente dice, la nueva ley de tránsito promueve... No hay ninguna nueva ley. No hay ninguna nueva ley de tránsito. Esta es una modificación que se ha hecho respecto a las multas por infracciones de tránsito. Recordemos que las anteriores multas tenían montos de 11.43, 34 y monedas y 57.14, las muy graves. Ahora se han subido a 50, 100 y 150. Pero aquí el detalle es que han modificado prácticamente todo el esquema de infracciones de tránsito, cuando lo que se tenía que haber hecho es endurecer aquellas infracciones que son más recurrentes. Por ejemplo, aquí hay personas que conducen en estado de ebriedad. Esa había que
modificarla específicamente esa, ¿verdad? No hacer esa ensalada, ¿verdad? Porque abarcó aspectos que a mucha gente le va a afectar. En el caso de las motos, hay una multa que a mí me parece descabellada. ¿Cuál? Dice de que por no portar casco certificado, una multa de $150. Bueno, el casco certificado, el más barato, está costando $80. Era $80. Y tiene que llevarlo el conductor de la moto, y si lleva pasajero, también tiene que llevar casco certificado. O sea que para que él esté preparado y que no le pongan una multa de $150, tiene que invertir $160. tiene que invertir al menos, ¿verdad? Si es que haya, porque ahorita ya han de estar comprando los cascos certificados, ¿verdad? Porque aquí una vez anuncian esa cuestión, se empieza a preparar la gente. Ya se han de ver agotado y han de haber quedado los más caros, ¿verdad? Porque en esto de las certificaciones de cascos hay de 100, 150, 100. Hay niveles. Sí, hay de 200, 300, hay de varios precios. Pero el más barato, digamos, anda en $80, $90. ¿Cuánto va a invertir la persona? Va a invertir prácticamente lo de una quincena para hacerse de sus cascos. ¿Ah? Entonces, estas son las cosas que no se ponen a pensar. Lo otro, que tiene que andar un chaleco reflectante, ¿verdad? Tiene que andarlo en la noche, tiene que... desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del siguiente día, si circula en esos horarios, tiene que andar su chaleco. Tiene otra situación que va a generar también problemas. Mucha gente no le gusta usar eso. Y aquí va a haber resistencia bastante a estos cambios drásticos que se han hecho. La crítica que se genera es, bueno, tenemos multas de primer mundo en un país de tercer mundo, ¿verdad? Porque una multa de $150, imagínese otra, si usted no lleva una silla de bebé para transportar a sus hijos en la parte trasera del vehículo, le van a poner una de 150. Y mucha gente no tiene esos dispositivos. Y si lleva otro niño y es más grandecito, que por lo general algunos niños son bien inquietos y va en la parte de adelante del vehículo, otro 150. Sí. O si el niño va, hay gente que lo lleva entre las piernas, niños pequeños de 2, 3 años, $150. Entonces aquí el problema ha sido la educación vial. Ese ha sido el problema, ¿verdad? Porque si nosotros revisamos, Sertrasen solamente emite los documentos de tránsito. ¿Quién controla la educación vial en el país? Le han delegado eso a escuelas de manejo que al final no hacen su trabajo, ¿verdad? Porque hay escuelas de manejo que lo que les interesa es la plata, que vayan a pagar los exámenes, ¿verdad? Que les alquilen los carros para hacer el examen práctico. Ese es su objetivo. Pero que vayan a educar al futuro conductor sobre las reglas de tránsito, nada, absolutamente nada. Ese ha sido el grave problema, ¿verdad? Por eso es que nosotros vemos gente haciendo lo que le da la gana en la calle, y en este sentido la división de tránsito de la policía tampoco ha hecho su trabajo, porque ellos tienen una área de educación vial y esa es la que menos le apuestan los jefes policiales, es a la que menos le dan gente, es a la que menos le dan recursos, ¿verdad? Los policías están capacitados. No es el área que más se arriesga. Digamos, usted podrá haber visto en algún momento en las redes sociales que algunos conductores en ese estado de estar sumamente molestos, enojados, hasta se han pasado llevando a los agentes. Sí, pero yo me refiero en el sentido de educar a la población. O sea, la policía tiene una área de educación vial, de tránsito. Y casi no se usa. No, que no se le da la importancia, porque estos policías tienen que ir a las escuelas a capacitar a los jóvenes en materia de tránsito, para que respeten y vayan conociendo la legislación desde esas instancias, ¿verdad? Y apretar a las escuelas de manejo, ¿verdad? Que realmente le instruyan al ciudadano el respeto a las reglas de tránsito y no esté pagando grandes multas, porque hoy sí va a estar difícil. Hoy va a estar difícil. Que le apliquen unas 2 de 150, se acabó su quincena. Se acabó su mes de salario. Sí, ahí se le fue todo. Tenía ahorrado para algo, pero bueno, el tiempo dirá realmente si estas multas
pueden regular el tráfico, pueden eliminar, como se dijo, a las personas que se han aprovechado en las calles, que no llevan documentos, que no llevan placas u otro tipo de situaciones. Bueno, si esto resulta, solo el tiempo lo dirá. Pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. ¿Ha escuchado usted o ha visto en las redes sociales la denominada Marcha Negra? Bueno, esta se llevará a cabo este viernes, pero en todo caso se debe conocer sobre ella. ¿Qué es lo que se está reclamando? ¿Qué es lo que se está solicitando a la actual administración? Marvin. Efectivamente, el día de mañana está programada este evento. Esperamos nosotros que llegue una buena cantidad de personas, sectores de trabajadores, ciudadanos que se quieran incorporar también a esta marcha. Desde las 8 de la mañana va a comenzar la concentración en El Salvador del Mundo y nos vamos a desplazar hacia Casa Presidencial. ¿Cuál es el objetivo de esta marcha negra? ¿Verdad? Que establece una exigencia de pensiones dignas o pensiones justas. Es llevar un documento que ha sido elaborado por personal de la mesa técnica por una pensión justa, donde plantea la modificación de algunos artículos de la nueva ley de pensiones. ¿Qué artículos específicamente? Estos artículos establecen primero la fórmula de cálculo de la pensión. Esa es una, ¿verdad? Porque no se ha establecido de manera tal que las pensiones, digamos, por ejemplo, de $1,000, que pudiera ser el sector de maestros, que después de 30 años llegan a ganar 1,000 y tantos dólares, ellos únicamente van a reflejar una tasa de reemplazo de más o menos el 33%, que le viene dando unos 450, 440 dólares. Entonces lo que va a subir de la pensión mínima en este momento, que es de 400, es alrededor de 40, 50 dólares. Eso no está bien. Entonces se está planteando que se debe corregir esa fórmula. Lo otro es también corregir la pensión mínima, ¿verdad? Porque en algunos aspectos aparece como 304.17 y en otros aparece que 400. Entonces debe estandarizarse esa situación, ¿verdad? Son aspectos técnicos que se van a plantear en este documento que va a ser entregado al presidente. Esperamos que alguien de peso, alguien que tenga poder decisorio lo reciba, que por lo general ahí en CAPRES se han especializado en recibir correspondencia como que uno la va a entregar a un banco, ¿verdad? Hay una ventanita donde uno entrega la documentación, no sabemos si le dan trámite, no le dan trámite, tienen una destructora de papel y ahí la tiran, ¿verdad? Cuando uno da la vuelta, no sabemos. Marvin, ¿de dónde a dónde se va a llevar a cabo esta marcha? Esta marcha ¿Dónde inicia? Inicia en El Salvador del Mundo, y del Salvador del Mundo ¿Hacia Capres? Hacia Capres, ¿verdad? Vamos a recorrer toda la Manuel Enrique Araujo hasta donde pongan el bloqueo de la humo, ¿verdad? Porque sabemos que ahí por el parque de pelota, hasta ahí llegan todas las marchas. Luego, después de ahí, se van a dar discursos respecto a otros temas como el respeto a la libertad sindical, ¿verdad? El respeto a los derechos laborales. Ok, no es solo sobre las pensiones. No es solo sobre las pensiones. Van a manifestar sobre sus derechos laborales. Exactamente, lleva otros componentes la marcha, ¿verdad? Porque hay mucha persecución sindical,
¿verdad? Ya se expuso que hay demasiada acoso laboral, tanto en la empresa privada como en el gobierno, ¿verdad? Los sindicatos no les están dando espacios de nada, les están cortando prácticamente todo, no se respeta el fuero sindical. Aquí se captura a líderes sindicales como los de Soyapango y San Marcos, ¿verdad? Entonces son aspectos que se van a denunciar ahí en esta marcha, aparte del componente principal que es la presentación de esta reforma a la ley de pensiones, ¿verdad? Que son básicamente esos puntos para que la ley de pensiones sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Porque ese es el grave problema que vemos hoy. Así como está planteada esta nueva ley de pensiones, no es sostenible en el tiempo. Se está hablando que solo para honrar los compromisos de pago de pensiones, aumento de las pensiones que se está generando en algunos, necesita más de 2.000 millones de dólares al año. Y la recaudación que se tiene planteada es de 1.300 a 1.200 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo van a cumplir eso? ¿Cómo? ¿Verdad? Si hay un déficit bastante grande de 800 o 900 millones de dólares al año solo en el tema de pensiones. Entonces, para hacerla sostenible, también va un componente dentro de este documento para que ya no esté generándose ese gran déficit, ¿verdad? Y en un momento pueden ellos establecer un parámetro de atrasar el pago de pensiones, ¿verdad? Porque no van a tener de dónde, no van a tener cómo pagarle a los pensionados, ¿verdad? Porque de ahí están agarrando para todo, ¿verdad? Y este es un aspecto que en la anterior ley no se contemplaba, ¿verdad? Que había disponibilidad irrestricta de los fondos, se establecía más o menos el 50%, pero ahora no hay límite. Pueden tomar de ahí lo que sea y no hay problema, ¿verdad? Son aspectos que deben reformarse también. Okay. Y ahí también para los amigos y amigas televidentes, ahí está el anuncio para que si va a hacer algo, salga sumamente temprano y no se encuentre con ese tráfico por ahí, ¿no? Porque mañana será la Marcha Negra. Marvin Reyes, hemos llegado al final del programa, pero no queremos irnos, como siempre, sin antes agradecerle por haber traído sus criterios y haberlos expuesto. Sí, no, gracias a ustedes y gracias a todos los que estuvieron pendientes del programa y que los esperamos en la Marcha Negra, que no falten. Ahí estaremos dándole cobertura. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.